a varias. ¿Y cuántas de nosotras el Señor nos ha dicho, salvaré a tu familia, te daré un trabajo mejor, o tal vez te ha dado promesas, serás una gran empresaria, sanarás a muchas personas, o tal vez nos ha dicho, hablarás a mucha gente, serás una conferencista internacional? ¿Y cuántas promesas el Señor nos ha dado? Y más en esta casa, que esta es una casa profética, donde se nos habla directamente, donde Dios nos habla directamente a través de sus profetas y a través también de nuestros apóstoles y pastores, que cada reunión ellos nos entregan una palabra revelada, que cada reunión nos dicen quiénes somos, lo que el Señor pagó en la cruz por nosotros. Muchas cosas el Señor nos dice día a día, pero lamentablemente nuestra mente nos juega en contra. Y lamentablemente digo, no le podemos creer a Dios. Y yo les quiero hablar este día también de mi proceso, porque siento que somos todas mujeres y estamos en una intimidad, y yo les voy a abrir mi corazón, porque la verdad es que yo nunca he hablado estas cosas a nadie, solo a mi esposo y a mis pastores ahora último, de los 17 años que conozco al Señor. Recién ahora he podido soltarme y hablar mis cosas, porque también yo viví ese proceso. Y les quiero contar que la verdad nosotros siempre estamos viniendo a la iglesia, servimos a Dios, cantamos, alabamos, venimos y ayudamos en la cocina, tal vez recibimos a las personas, las abrazamos, pero ¿cuántas veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas humanas? Y me gustaría que fueran conmigo, si es que tienen la Biblia, a Zacarías 4:6b, donde nos explica las razones de por qué a veces nosotros vivimos en nuestras propias fuerzas. Zacarías 4:6b dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está diciendo acá Zacarías? Dice que no va a ser con nuestras fuerzas humanas que podamos servir a Dios, no va a ser con nuestro intelecto, no va a ser con nuestra sabiduría, sino solamente con su Santo Espíritu. Muchas de nosotras hemos servido por años a Dios en nuestras propias fuerzas. Como decía, venimos a la iglesia, hacemos miles de cosas, pero no hay ningún cambio verdadero en nuestras vidas. Venimos a la iglesia, recibimos una palabra, a veces el Señor nos toca, nos caemos, nos dan una palabra profética, pero volvemos a la casa y vuelven los mismos pensamientos, vuelven los temores, vuelven las inseguridades, vuelven las carencias, vuelve todo lo que luchamos diariamente, porque la verdad es que no hemos tenido un encuentro personal con Dios, no hemos tal vez recibido una revelación en verdad de quién es Dios. Y mucha gente también viene acá a la iglesia y toma esto como algo bonito, como para sentirse bien un poco. O algunos vienen también para tal vez cumplir con los pastores, o quizás son otras las motivaciones del por qué venimos a la iglesia, o ya es una rutina. Entonces venimos porque tenemos que cumplir o para que Dios no nos castigue. Pero ¿cuántas veces no nos hemos puesto a pensar y decimos, en verdad yo sigo con las mismas situaciones de años, no hay cambio en nuestra vida? Yo empecé a pensar esto porque yo también lo viví. Yo conozco al Señor hace muchos años y yo les voy a contar también mi experiencia. Yo conocí al Señor a los 12 años. Yo era en mi casa no eran cristianos, pero en mí siempre estaba el deseo de conocer a Dios y de agradarlo. Y la verdad es que yo era una niña muy rebelde. Con mi mamá, que aquí está presente, yo la bendigo en este día, y mi hermana también. Pero yo era muy rebelde con ella. Yo era una niña que faltaba el respeto, que hablaba grosería, pero siempre en mí estaba el deseo de hacer el bien. Y le pedía perdón constantemente a Dios y volvía a hacer lo mismo. Y un día fue tanto que me porté mal, que sentí que la verdad el Señor nunca más me iba a perdonar.
y sentí un temor tan grande en mi corazón que me fui corriendo al taller que tenía mi papá en la casa y me puse a llorar y le dije, Señor, por favor, perdóname, yo no quiero pecar, yo quiero agradarte. Entendiendo que yo no iba a la iglesia, que yo no conocía de Dios, solo quería hacer lo correcto. Y tenía un Nuevo Testamento en mi casa y lo abrí y el Señor me dijo en Romanos 7:15, lo que decía Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice también, porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Entonces, yo no sé cómo, yo creo que el Señor me abrió la mente porque tenía 12 años y fue algo tan impactante para mí. Eso fue un encuentro sobrenatural con su palabra, porque fue tan impactante y yo dije, esa soy yo, eso es lo que a mí me pasa. Entonces yo dije, Señor, yo te necesito. Y tuve un encuentro personal con Dios y fue algo como inmediato, que Él me selló la boca y nunca más, hasta el día de hoy, he dicho una grosería, una palabra, un garabato, jamás. Y comencé a ver un cambio en mi vida, me empecé a portar bien en mi casa, con mi mamá. Y a los días llegó un volante a mi casa, que era una invitación para una campaña evangelística de una iglesia. Yo invité a mi mamá y a una amiga y fuimos. Y la verdad es que yo me enamoré de la iglesia porque yo estaba con todo esto de conocer a Dios y recibimos al Señor, pero lamentablemente lo recibimos como el Salvador. Y yo empecé a servir a Dios, iba todos los días, empezaba ya a meterme a todas las actividades de la iglesia. Y bueno, mi mamá y mi amiga no siguieron yendo, pero yo seguía. Y ya empecé a alejarme de la familia, empecé a alejarme de los amigos, empecé a dejar de escuchar música del mundo, porque la iglesia era bien estricta. Y la verdad es que nunca conocí a Dios como Padre en ese lugar. Y la verdad es que empecé a dejar años nuevos de mi familia de lado, los cumpleaños ya no lo pasaba con ellos, vacaciones menos, porque la iglesia no se tomaba vacaciones. Entonces yo empecé a vivir una vida como esclava, muy estricta, de que no me permitía hacer absolutamente nada. Y mi mamá ya empezó a dudar y fueron a hablar con los pastores que qué le pasaba, porque ella se estaba comportando así, que a lo mejor pensaban que era una secta. Y me quisieron internar y todo, pero la verdad es que nada de eso me pudo parar. Yo seguí adelante sirviendo a Dios a mi forma, como lo conocí. Pero lo lamentable de todo esto es que teniendo un corazón deseoso para Dios, para agradar a Dios, en el lugar que yo estaba no había revelación de Dios tan amplia. Solo estaba la revelación de la salvación, de Dios como Salvador. Y claro, solo recibí a Dios como Salvador. Y recuerdo que dejé muchas cosas de lado, incluso, bueno, mi papá al año siguiente me acompañó, a él le encantó la iglesia. Él me defendía, decía, dejen a la niña ir a la iglesia, porque es algo bueno. Y bueno, él recibió al Señor y a los meses él fallece. Y la verdad es que la falta de revelación, hermano, es dañina. Y tenemos que dar gracias a Dios por esta casa que el Señor nos trajo, porque aquí hay mucha revelación. Dios nos habla directamente y en otros lugares eso no existe. Y muchas personas viven sus vidas frustradas, en carencia, en pobreza, en miserias, porque no conocen a Dios de verdad. Mi papá se enfermó y yo a veces ni siquiera iba a verlo porque yo tenía que ir a la iglesia. Era tanta la obsesión que yo tenía, pero también no es malo, o sea, priorizar a Dios es importante, pero se
tiene que haber un balance. El pastor nos ha hablado de tener un criterio también. Pero, bueno, yo viví esa forma de cristianismo. Y por esa misma forma de vivir el cristianismo, mi mente se empezó a formar como una esclava y no como una hija. Entonces cada vez yo me sentía en debe con Dios. Siempre me condenaba por todo, siempre sentía que si me equivocaba, Dios me iba a castigar o me iba a quitar a alguien, a algún cercano, o siempre yo estaba con la culpabilidad. Entonces yo se los cuento porque yo también viví lo que es la religión, de no conocer a Dios íntimamente. Y tal vez aquí hay muchas mujeres que tal vez no han vivido un cristianismo tan estricto como el mío, pero a lo mejor viven un cristianismo al otro extremo, a un cristianismo light, donde solo vienen, reciben a Dios y a lo mejor vienen solamente buscando una ayuda o que Dios les sane un hijo o que le dé un trabajo. Pero de igual forma eso es una religión, de igual forma eso es conocer a Dios lejanamente. El vivir sin una revelación real de quién es Dios, el vivir en una religión o no conocer a Dios íntimamente, nos trae varias consecuencias. Y yo puse aquí que algunas cosas que trae el vivir sin una revelación de Dios es el perfeccionismo. Uno se vuelve perfeccionista porque no quiere equivocarse, porque quiere hacer las cosas perfectas. Yo no sé si aquí hay alguna que el Señor la ha sacado de la perfección. Eso es también una cárcel, porque la perfección no se da lugar a equivocarse. Queremos ser perfectas en nuestras propias fuerzas. Dios nunca nos ha pedido ser perfectos, sino que Él nos pide obediencia para llegar a ser perfectos en Él. Dice que el perfeccionismo te hace tener estructuras en tu mente y cualquier cosa que no se ajuste a esa estructura te desestabiliza y se te desata una serie de frutos de muerte, como enojo, como ira, como contienda, amargura, irritabilidad, frustración. Los perfeccionistas tienden a exigirse más de lo que pueden y si no lo cumplen, se frustran y se condenan. Bueno, yo también era perfeccionista, pero era perfeccionista en lo que era la iglesia, en no fallarle a Dios, en no fallar a la iglesia, en no fallarle a los pastores. Entonces, cada vez que yo fallaba, venía sobre mí la culpa y la condenación, que es otra área donde el enemigo nos ataca. La culpa y condenación es no permitirse aceptar el perdón de Dios porque no te das lugar a la equivocación. Y cuando te equivocas, te juzga y te sientes tremendamente culpable. Y no te das lugar a perdonarte. Piensa que perdiste todo lo que habías ganado. Yo no sé si a alguna le ha pasado que se condenan, porque es normal que nosotros como humanos cometamos errores. Y la palabra misma dice que 7 veces cae el justo, más 7 veces se va a levantar. Quiere decir que somos justos y nos podemos equivocar. Pero cuando no conocemos a Dios de verdad, íntimamente, no nos permitimos equivocarnos. La misma palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo fome de esto, de estar en culpa y en condenación, es que te pones irritable, pierdes la paz, el gozo, te viene temor, dudas de las promesas de Dios. Te olvidas de quién eres, pierdes de vista el precio que Jesús pagó para que fueses libre. Todo eso pasa cuando viene la culpabilidad. Ahora también está el otro extremo, que hay gente que peca deliberadamente y dice, no importa si Dios me perdona. Eso tampoco está bien, porque si tú pecas deliberadamente, tú le abres puerta al enemigo y él viene y te roba todo lo que tienes. Entonces hay un equilibrio en el tema. También el vivir así sin conocer a Dios íntimamente te trae temor y ansiedad. El temor te paraliza y no te deja operar y enfrentar los desafíos o circunstancias que te trae la vida. Porque en realidad esto pasa porque no confiamos en Dios. Siempre estamos temiendo
Cuando no conocemos a Dios como Padre, tememos lo peor. Siempre vienen los pensamientos a nuestra mente y creemos que Dios nos va a castigar, que la enfermedad va a venir. Siempre estamos temiendo de que algo suceda, de que algo malo pase, o tememos a que nos falte a fin de mes, que no nos alcance, tememos que se enferme un hijo, tememos a muchas cosas. ¿Y por qué tememos si el Señor nos dijo que Él había dado todo por nosotros y que nada nos iba a faltar? Entonces ese temor viene porque no conocemos a Dios íntimamente, porque vivimos día tras día en rutina, sin tener una intimidad con Dios. También el temor y la ansiedad te paraliza, como decía, y Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy en día la gente vive estresada, vive ansiosa, siempre está pensando en qué hacer como para ayudarle a Dios. Entonces, vivimos una vida en el fondo sin Dios porque tenemos conocimiento de Dios, pero no lo aplicamos en nuestras vidas. También esto nos trae inseguridad y apocamiento. Cuando no confías ni conoces a Dios, no tienes identidad, no sabes quién eres, siempre te estás comparando con el resto, no crees lo que Dios dice de ti, siempre te sientes inferior o incapaz. Dios te da grandes promesas, como dijimos delante, Dios te dice: te voy a usar grandemente, te voy a llevar a las naciones, vas a ser una gran empresaria o no sé, te voy a dar un cargo, o simplemente te dice que te ama y que eres hermosa a su ojo, pero no lo creemos, porque no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos. A Moisés también le pasó eso. En Éxodo 3:11, cuando el Señor le dice a Moisés que vaya y saque al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le responde al Señor y le dice: Señor, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cuántos de nosotras a veces decimos: ¿quién soy yo para que el Señor me use? ¿Quién soy yo para ir a ese trabajo y que me lo den? ¿Quién soy yo? No nos conocemos, no tenemos identidad clara. También en Éxodo 4:1 dice: he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Tampoco, no tenía cero identidad. En Éxodo 4:10 dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántas también nosotras nos ha pasado que le decimos: Señor, pero a mí me pasó, yo no soy buena para hablar, la verdad. No tengo ese don, tal vez, o Dios me lo va a dar en el camino, pero cuando el Señor me ha dicho las promesas que te usaré grandemente, que serás una conferencista o que le hablarás a muchas personas, yo decía: pero ¿de dónde? Si yo apenas hablo, o sea, a mí me carga hablar. ¿De dónde, Señor? Me estaba pasando lo que le pasaba a Moisés. Yo soy tardo de lengua, no sé. Yo creo que a varias personas nos ha pasado acá, que el Señor nos ha dicho grandes promesas, pero nos vemos nuestras debilidades, nos vemos nuestra falencia y no creemos la palabra que Dios nos entrega. Imagínense, a Moisés le pasó y dijo: ay, Señor, envía a otro que sea mejor que yo. También nos ha pasado eso. Uno dice: Señor, pero envía a ella, que ella es más extrovertida, ella habla mejor, o no sé. Siempre estamos diciendo: pero ¿por qué yo? Si hay otros mejores que yo. Pero el Señor te quiere usar a ti. El Señor te quiere dar la promesa a ti, no a otro, porque Él ve tu corazón y Él ve el producto terminado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que nosotros no nos vemos como producto terminado, no le creemos a Dios sus promesas. Venimos a la iglesia día tras día en una rutina, no nos damos el trabajo de conocer a Dios, de buscar su presencia. Venimos a la iglesia, nos dan una tremenda palabra, pero salimos de aquí y se nos olvida todo. No aplicamos lo que el Señor nos enseña. No nos tomamos el tiempo de leer la palabra y decirle: Señor, enséñame qué es lo que quiso decir tu palabra. No tomamos el tiempo de arrodillarnos o sentarnos o hablar con Dios y decir: Señor,
¿quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿O cómo puedo cambiar esto? Venimos a la iglesia día tras día como una rutina y no tenemos cambio. Entonces el día de hoy tendríamos que ponernos a pensar y decir y meditar en nosotros mismos, en nuestra vida diaria. Y si en nosotros nos vemos que no hay cambio, que venimos años a la iglesia, pero seguimos con las mismas actitudes, seguimos con las mismas inseguridades, seguimos con las mismas luchas, con los mismos temores, con el mismo mal carácter, con el mismo perfeccionismo. Si seguimos con las mismas formas desde hace mucho tiempo atrás, quiere decir que aún no hemos conocido a Dios íntimamente, que estamos viviendo lamentablemente una religión, una rutina. Y aunque sigamos viniendo año tras año a la iglesia, pero si no hay un encuentro personal con su presencia, con su paternidad, nunca vamos a experimentar la vida de plenitud que Dios nos ha dado. Esto también nos trae duda e incredulidad. Cuando no conocemos a Dios íntimamente, no le creemos a Dios. Y lamentablemente, como la palabra dice en Hebreos 6:11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú no crees en Dios, si en tu mente hay incredulidad, a veces la incredulidad es un espíritu que viene de generación en generación, pero muchas veces acá nos liberan de ese espíritu, nos hacen una liberación, hacen consejería. Hay muchas personas que viven en consejería acá o viven liberándola, pero vuelven a la semana de la misma forma. Y me incluyo porque yo llegué acá a Tierra Santa y la verdad es que a mí me cambió la vida. Yo llegué y por primera vez experimenté lo que era el Espíritu Santo. Por primera vez experimenté lo que era la paternidad, porque yo no tenía idea de lo que era un padre espiritual. Yo me acuerdo que cuando llegué, la verdad es que me costó mucho tomar la forma de Tierra Santa, por la estructura que yo tenía, porque Dios me dio una mente vehemente, por decir así. Yo tengo una mente muy radical, entonces lo que yo veo yo lo hago y lo tomo tal cual. Entonces desde niña yo empecé a adaptar las ideas que me enseñaron desde chica, pero nunca tuve una relación de Dios como padre. Entonces cuando yo llegué acá a Tierra Santa, la verdad es que tuve varios toques con el pastor, con mi pastor, mi apóstol ahora, que lo digo públicamente, que lo amo mucho porque él ha tenido mucha paciencia conmigo, porque entendiendo la mentalidad que yo traía, la religiosidad que yo traía, la estructura mental que yo traía, de que todo tenía que ser perfecto, de que si no lo hacía bien me condenaba. Él, cuando yo llegué, él veía esas cosas en mí y él trataba obviamente de ayudarme. Él me trataba de decir cosas, pero yo como no veía eso malo en mí, yo me molestaba y me iba a la casa muy frustrada y muy triste. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué Él me dice eso? ¿Acaso no ve que yo estoy siempre acá, que yo estoy siempre sirviendo? Porque la verdad es que yo veía la iglesia solo como un servicio a Dios, como que yo solo tenía que servir. Yo no veía a los pastores como un padre, yo veía a los pastores como un siervo de Dios que había que respetarlo y que había que hacer todo lo que ellos nos dijeran, como un dictador, que yo solamente recibía orden y lo hacía. Pero nunca había conocido a un padre. Y en esta casa yo conocí a un padre, que es mi pastor. Y él estuvo trabajando conmigo, aunque no lo entendía. Aunque no entendía a veces cuando me confrontaba con mis cosas. Y era porque no me conocía en verdad. Y yo creo que muchas personas acá no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, no sabemos por qué reaccionamos así. Yo le pedí al Señor y le decía, Señor, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué actúo así? Porque a mí me da fastidio de repente de las personas. Porque como hacía todo en mi fuerza, a veces no quería ver a nadie. Pero siempre venía porque mi mente era cumplir. Yo tenía que estar en la iglesia, yo tenía que tocar, yo tenía que cantar, yo tenía que cumplir.
pero mi corazón estaba cansado, mi mente también, porque yo no descansaba en Dios. Yo vivía una religión. Y yo llevo acá en Tierra Santa 5 años, pero desde que llegué el Señor empezó a hacer pequeños cambios en mi vida. Y si yo cuento esto es porque gracias a Dios Él me ha liberado de eso poco a poco. Y siento que todavía estoy en un proceso, pero Él me ha liberado. Y pensando en todo esto yo decía, Señor, pero ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo sintiéndome en debe con Dios? ¿Por qué sigo con las actitudes, con las acciones? Y Él me dijo, porque yo le decía, Señor, pero acá yo me libero, me autolibero en mi casa, corto herencias, corto iniquidades, hablo con los pastores, hablo con mi esposo, con Julián. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo sigo igual? Entonces, orando y meditando en Dios, Él me pone la palabra que dice en Juan 8, 31 y 32. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces yo meditaba en esto y yo decía, si permanezco en su palabra. Y yo decía, ¿pero qué es permanecer en su palabra? Y empecé a meditarlo. Y en el diccionario yo busqué qué es permanecer. Y decía que es estar en un lugar durante un tiempo, mantenerse sin mutación, en un mismo lugar, estado, calidad. Quiere decir mantenerme en un mismo lugar. Entonces yo empecé a meditar y dije, claro, tengo que estar permaneciendo en la palabra, meditando lo que se nos dice. Si el Señor nos dice, yo soy Jehová tu pastor, nada te faltará, yo no tengo que leerla así nomás, sino que tengo que ponerme a pensar y decir, bueno, si Jehová dice que Él es mi pastor y nada me faltará, o sea, nada me faltará quiere decir que no me va a faltar la comida, que no me va a faltar el trabajo, que no me va a faltar la salud, que no me va a faltar la familia, la palabra. Entonces, al meditar en la palabra, lo que nos pasa es que, dice acá, que si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces aquí está la clave, hermanas, para dejar de vivir una vida mediocre, para dejar de vivir en las mismas circunstancias, porque yo he meditado en esto y también meditaba en el resto de las personas de la iglesia, del mundo en general, que pasan día tras día viviendo una vida mediocre, sin cambios, sin libertad, sin felicidad. Y aunque conocen a Dios, pero sus vidas no tienen cambio, es porque no han conocido la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de que tú eres hija de Dios. La verdad es que Dios dio muchas cosas para que tú fueses libre. La verdad es que Dios derramó demasiadas cosas en la cruz como para que nosotros vivamos una vida en decadencia, en mediocridad, sin frutos, sin salud, en pobreza, en escasez. Dios no murió para que nosotros viviésemos un evangelio light o para que viviésemos en legalidad, en religión. Él vivió para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Él dijo, yo vine a traer vida y vida en abundancia. El Señor no te quiere quitar, el Señor te quiere dar. El Señor quiere que tú te levantes y creas en su palabra. El Señor quiere que lo conozcas como Padre, porque ese es el problema de la iglesia en general, que no conocemos a Dios como Padre. Lo vemos como un Dios ogro, un Dios lejano, un Dios que está esperando a que nos equivoquemos para ahí castigarnos. Lamentablemente hay muchas personas que viven así y algunas ni siquiera la conocen. Y también viven en inseguridades, viven en culpabilidades, viven en condenación. Es porque no hemos conocido a Dios como el Dios Salvador. Por eso, en este día la clave para ser libre de todas esas opresiones es que nos pongamos a pensar en nosotras mismas y meditemos en nosotros y veamos
¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Cuál es la vida que nosotros estamos viviendo? ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos plenitud? ¿Estamos plenos con lo que tenemos o no solamente nos comparamos con los otros? Cuando nosotros no tenemos la identidad clara, siempre está en nosotros la comparación. Siempre las mujeres, digo las mujeres porque somos las que tendemos a hacerlo, nos comparamos con el resto. Siempre nos vemos menor que los demás. O nos vemos las imperfecciones, que estamos gordas, o que tenemos las piernas flacas, o que la nariz. No nos amamos a nosotros mismos. Y eso nos trae inseguridad, nos trae temores. Y es solamente porque no hemos dejado que Dios entre en nuestro corazón. Entonces, este día yo les hablo todo esto porque este es un proceso que yo también viví. Todo lo que yo estoy diciendo es lo que yo viví. Yo he luchado con todas estas cosas que estoy diciendo. Y uno puede decir, pero ¿cómo así lleva 17 años conociendo a Dios? No viví 17 años conociendo a Dios, solamente sirviendo, porque ahora recién lo estoy conociendo. Y yo creo que muchos acá hemos vivido años viniendo a la iglesia, sirviendo, haciendo miles de cosas, pero no lo hemos conocido. Y en este tiempo el Señor quiere que tú lo conozcas, porque el Señor nos ha dado grandes promesas en esta casa. El Señor nos dijo que ya estamos en la tierra prometida. El Señor dijo que ya las cosas del pasado ya dejaron de ser, porque ahora viene lo que Él nos prometió. Estamos en el año sobrenatural, pero si seguimos con estas lacras que traemos del pasado, si seguimos luchando con las mismas cosas del pasado, si seguimos viviendo una vida mediocre, con temores, con angustia, con ansiedades, no podremos tomar lo que Dios ya nos prometió. No podremos tomar las promesas que Dios nos dio. Por eso en este día tenemos que levantarnos, tenemos que despertar, tenemos que hacer una introspección y tenemos que decir, Señor, ayúdame, porque si estamos viviendo una vida en temor, en ansiedad, en preocupación, quiere decir que todavía no hemos conocido al Dios vivo, quiere decir que no hemos experimentado el poder sobrenatural, porque Dios no vino a la cruz a morir y a dejar tantas cosas en la cruz solamente para derramarse y para que sigamos viviendo una vida en mediocridad. Dios nos dio tanto para que sigamos viviendo en pobreza. Él no sufrió para que sigamos viviendo en temores. Él te quiere liberar hoy día. Yo sé que hay muchas mujeres acá que viven en temores, que viven en ansiedades, que viven en mediocridad, que no saben quiénes son. Hay muchas mujeres que sufren y se miran al espejo y se miran y no les gusta y se comparan. Hay muchas mujeres en este día que sufren y que a veces hasta desean irse de esta tierra porque no desean, porque sienten que no sirven para nada, que están ocupando un espacio. Pero yo te quiero decir en este día que Dios quiere liberarte. Dios no quiere que sigas viviendo una vida en mediocridad. Dios no quiere que sigas atada al pasado. Lo que pasó ya pasó. Él ya te perdonó. Él ya dio vuelta a la página. Él quiere que vivas libre. Ya no sigas en religión. Ya no sigas viviendo un evangelio light. Métete con Dios, búscalo porque Él tiene grandes promesas. ¿Cuánto tiempo hemos perdido buscando soluciones por otros lados? Algunos van a psicólogos, algunos van a otras cosas porque sienten que Dios en verdad no le ha respondido. Y claro que no le ha respondido tal vez porque no lo conocemos. Por eso este día tenemos que levantarnos y tenemos que hacer una introspección. Tenemos que dedicarnos a conocernos, hermanas. Nosotros no nos conocemos, ni siquiera sabemos por qué actuamos de la forma que actuamos. No sabemos las raíces que traemos. Tenemos que experimentar, tenemos que buscar. No podemos vivir como un pájaro viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, irnos a la casa y todo sigue igual. Dios quiere en este día que se levanten, que tomemos las herramientas que Él nos dejó. Esto no es un juego, esto es una guerra.
Peleamos contra espíritus, peleamos contra fuerzas del enemigo. No podemos andar viviendo la vida como que, no sé. Tenemos que tomar conciencia de que estamos en una guerra, de que si queremos tomar las promesas que Dios nos ha dado, tenemos que pararnos, tenemos que levantarnos, tenemos que buscar de Dios. Es la única forma. Y se lo digo con autoridad porque yo pasé muchos años en religión, pensando que hacía las cosas bien porque venía a la iglesia, porque servía, porque era respetuosa con los pastores. Pero la vida no tenía tanto fruto. Gracias a Dios que su palabra dice que todo lo que hemos dejado por Él aquí en la tierra, Él nos devolverá 100 veces. Por eso yo sé que todo lo que yo dejé, ya sean familias, trabajos, estudios. Me acuerdo que yo estaba buscando, en octavo yo iba, y estaba buscando para estudiar una carrera. Y yo le comenté al pastor que tenía en ese tiempo y le dije que estaba buscando un colegio para estudiar más adelante. Y él me dice, pero Caro, si tu carrera es Cristo. Entonces yo creo que él me lo estaba diciendo de broma, pero yo tenía una mente tan radical que yo dije, sí, es verdad, mi carrera es Cristo. Y dejé de estudiar, o sea, yo tenía muy buenas notas, tenía muy buenos rendimientos, tal vez me hubiese ganado muchas becas, estaría estudiando en la universidad, no sé. Pero yo dejé de lado eso. Gracias a Dios terminé igual el cuarto y estudié una carrera técnica, comercio internacional, pero en el fondo me refiero a que por no tener la revelación correcta, yo dejé muchas cosas por Dios. Pero Dios dice que todo lo que yo dejé por Él, Él lo devolverá 100 veces más aquí en la tierra. Y por eso yo les digo hoy día que si ustedes dejan el tiempo, si ustedes priorizan a Dios, Él siempre va a devolver, porque Él no le debe a nadie. Entonces, en este día, hermana, yo quiero que meditemos en esto y nos hagamos una introspección y pensemos, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy viviendo una religión? ¿Estoy viviendo un cristianismo light? O tal vez no conozco a Dios, porque hay mucha gente aquí que viene invitada. Tal vez tú nunca has conocido de Dios. Y tal vez por eso mismo también tienes temores, tienes inseguridades, tienes dudas, incredulidad. Porque la única forma de ser libre de eso es conociendo a Dios como Padre. Y para conocer a Dios como Padre, lo que el Señor me enseñó es que lo primero tengo que aceptar al Padre que Él puso aquí en la tierra. Si no aceptamos la paternidad de nuestro Padre terrenal y de nuestro Padre espiritual, que es el apóstol o pastor que Dios te pone, no podremos tampoco conocer ni aceptar la paternidad de Dios, porque ese es un principio y lo dice la palabra. Cuando dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces, si tú dices, yo amo a Dios, pero no acepto a mi pastor, la palabra dice que eres un mentiroso, porque no puedes amar a Dios y no aceptar a la persona que tienes al lado, que lo puedes ver. Entonces, la clave para conocer a Dios como Padre es aceptar a tu Padre espiritual, es acercarte, es recibirlo como Padre. Y ahí el Señor te va a abrir la mente y te va a revelar lo que es la paternidad. Y la paternidad es la que te va a librar de todos estos temores, de todas estas angustias, de todas estas ansiedades. Entonces, en este día, hermanas, vamos a pensar en todo lo que el Señor nos ha dicho. Tal vez todo lo que yo he dicho, algo a lo mejor tocó tu corazón. O en algo tú te sentiste identificada. Tal vez tú has vivido muchos años en religión o ni siquiera que sabías que eso era religión, sino que tú venías a la iglesia, hablabas en lengua, incluso profetizas. A veces también el Señor te da el don y sanas personas, pero esos son dones. Eso no te garantiza tener una intimidad con Dios. Eso no te garantiza que Dios está obrando en tu vida. Entonces en este día tú tienes que pensar y decir, Señor, ¿cómo te estoy sirviendo?
si estoy viviendo todavía una vida mediocre, si todavía estoy sufriendo, si todavía estoy recordando lo que me hicieron, si todavía estoy en temor, si todavía siento que tengo inseguridad, o si sientes que no le crees a Dios, por más que Él te da palabra, por más que Él te habla, no le crees a Dios. Entonces tienes que pensar y decir, tal vez yo en verdad, Dios, yo no te conozco. Yo nunca te he conocido, como dijo Job, de oídas te había oído. De oídas yo sabía de Dios, pero nunca tuve un encuentro personal con Él. Nunca lo conocí como Padre. Entonces en este día, yo te invito a que cierres tus ojos y medites en ti, medites en tu vida con Dios. ¿Lo conoces de verdad? Porque si lo conocieras de verdad, no vendrías con temores a la iglesia. No tendrías